Seguramente te pasó en algún momento que preparaste muchísimo tu discurso, tu exposición o tu conferencia y al final cuando estás al frente de la audiencia todo se te viene abajo y no sabes por qué. Te digo, a muchos de mis alumnos le pasa en algún momento. Lo importante es que entiendas que es una situación normal y que se puede resolver. En el día de hoy te voy a compartir 5 destrezas mentales que sí o sí tenés que dominar si querés ser excelente comunicando, porque te aseguro que lo que va a hacer la diferencia entre tener un excelente desempeño frente a la audiencia y tener un desempeño que no es el mejor o en el que por lo general tenés muchos errores, va a ser tu mentalidad. Cambiar la mentalidad y tener las destrezas mentales es lo que verdaderamente te va a hacer muy grande en esto. Por eso, activar y reconocer estas 5 destrezas mentales es lo mejor que te puede pasar. Este video está hecho para eso, así que vamos a estas destrezas mentales de todo gran comunicador. La primera destreza mental es el dominio de las imágenes mentales. Hay que entender en primera instancia que existe una frase que a mí me gusta muchísimo para entender esto. El cerebro no distingue entre algo real y algo vívidamente imaginado. Quiero que lo pienses bien. Seguramente te pasó en algún momento que tuviste, por ejemplo, una pesadilla en la que ibas corriendo o algo te perseguía o lo que sea, y de repente te despertás completamente asustado y te das cuenta que estás transpirando, que el corazón está a 1000 por hora y estás agitado como si verdaderamente hubieras corrido. Esto quiere decir que el cerebro tomó esa situación que efectivamente era un sueño como algo real, como algo que estaba ocurriendo. Y esto es porque el cerebro no logra distinguir entre ese sueño que no es real y la realidad misma. En realidad vos estabas acostado en tu cama sin ningún tipo de peligro, pero ese sueño activó otra cosa. En el año 2008, Henry Davis, que es un gran investigador de neurociencias, hizo un experimento muy interesante con deportistas. En este experimento puso a los deportistas a verse a sí mismos teniendo un excelente desempeño en su deporte y un bajo rendimiento o mal desempeño también en su deporte. Lo que pudo constatar luego de conectar a estos deportistas a resonancia magnética para medir su actividad cerebral es que había una parte del cerebro llamada el córtex premotor derecho que se activaba con mayor preeminencia en los deportistas que veían su alto desempeño. Esta parte del cerebro es la encargada o una de las partes encargadas de la planificación, con lo cual se entendió que el cerebro al mirarse a sí mismo teniendo un excelente desempeño no notaba la diferencia y en otras palabras ese deportista estaba entrenándose mentalmente. Su cuerpo reconocía los movimientos que tenía que hacer, cómo debía hacerlos, qué fuerza tenía que utilizar en esa parte del deporte. Su cerebro mismo estaba literalmente entrenando a su cuerpo sin mover un dedo. Por eso la recomendación para dominar esta destreza mental es visualizar. ¿Qué vas a visualizar? Tu mejor desempeño como orador. ¿Cómo estás frente a la audiencia? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sentís? Acá vamos a tener 3 claves importantes para visualizar de manera adecuada. Ver, sentir y disfrutar. En primera instancia, ver quiere decir que imagines todo el escenario, que imagines tu mejor desempeño como orador. Sentir quiere decir efectivamente tener la sensación de que te está yendo bien, tener y sentir esa experiencia en carne propia. Y finalmente disfrutar. Quiere decir que no lo vas a hacer como un ejercicio que es completamente obligatorio, sino que vas a disfrutar de la experiencia, como si efectivamente te estuviera yendo bien frente a la audiencia. Hacelo durante unos pocos minutos, tal vez día de por medio, 5 minutitos. Visualizarte es una de las formas más sencillas de entrenar tu cuerpo sin necesidad de que estés frente al escenario. Destreza mental número 2, el diálogo interno. Hay una antigua leyenda de unos aborígenes llamados los Cherokees que contaba que toda persona lleva en su interior 2 lobos. Un lobo que es bueno, que es amable y que te hace tener tu mejor desempeño. Y un lobo malo que lo que hace es tener toda la parte negativa y tirarte para abajo todo lo que vos
querés hacer. Cuando el niño le pregunta a su abuelo cuál de los dos lobos que luchan en su interior va a ganar, el abuelo le responde: aquel lobo que vos alimentes. El diálogo interno se trata de esto. Cuando estés frente a la audiencia, cuando estés exponiendo o en un examen o en una conferencia, vas a escuchar un montón de voces internas al mismo tiempo. Por lo general, las voces internas no suelen ser las mejores si es que estás empezando en el arte de hablar en público. De hecho, uno de los grandes autores, que me encantan todos sus libros, es el doctor Daniel López Rossetti, que indica que gran parte de nuestros pensamientos tienden a ser negativos por una cuestión de supervivencia. En su libro Estrés, Sufrimiento y Felicidad, dice que al menos el 30% de los pensamientos se orientan hacia ese tipo de pensamiento negativo. Esto, lejos de ser algo malo, ha evolucionado de esa manera para que los seres humanos tengamos siempre presentes los distintos peligros que pueden surgir. Cuando esto se vuelve algo contraproducente, cuando en lugar de ser una parte de tus pensamientos, tu atención se focaliza en los pensamientos negativos por excelencia. Eso nunca te lleva a tener un buen desempeño. Lo ideal acá es siempre estar muy atento y, en primer lugar, identificar los pensamientos de este tipo y, en segundo lugar, reemplazarlos por mejores pensamientos y más productivos. Yo puedo hacerlo, siento que puedo, creo que puedo, soy un excelente comunicador, esto va a salir bien. Todo lo que a vos te impulse a un pensamiento más productivo siempre es mejor que alimentar a ese gran lobo malo. Destreza mental número 3. Confiar en vos mismo. Y acá quiero derribar uno de los grandes mitos que existen. No necesitas ser excelente para confiar en vos mismo. Con que hayas tenido una u otra o algún éxito pequeño, por más pequeño que sea, hablando frente a una persona o a un grupito de personas, ya es una buena base para que sientas confianza en vos mismo. Ejercitar el músculo de la confianza implica recordar y tener presentes todas las veces que has tenido por lo menos algún éxito, que te puedo asegurar que todos los hemos tenido. Llevo dando cursos muchísimo tiempo y no encontré ni un solo alumno que alguna vez no le haya ido bien en una exposición, por breve, pequeña que sea. Ejercitar la confianza en uno mismo, por lo tanto, es recordar los buenos desempeños que has tenido y, por el otro lado, hacer muchas veces aquello que tanto miedo te da. Fíjate esto, muy sencillo. Si te da miedo, por ejemplo, estar frente a una cámara, tenés que hacerlo continuamente, con miedo y todo, para que en algún momento ese músculo termine de fortalecerse y no tengas tanta aprensión a la cámara. Y te aseguro que haciéndolo muchas veces eso va a pasar en algún momento. Por lo tanto, ejercitar el músculo de la confianza en uno mismo es una destreza mental fundamental. Destreza mental número 4, la focalización. Como les digo a mis alumnos en el curso de oratoria, si yo estuviese dando la clase y afuera hay algunos perros que están ladrando, ¿yo podría seguir dando la clase? Realmente sí, pueden ser un poquito molestos, no pasa nada, yo puedo seguir exponiendo y no hay ningún problema con eso. Los perros simbolizan las distracciones que existen durante una disertación. Tenés dos tipos de distracciones, las internas y las externas. Las distracciones internas son las conocidas emociones que te llevan por mal camino, o también el diálogo interno del que hablamos recién, ese lobo malo, también es una distracción interna. Puede que estés muy cansado, que estés muy estresado a lo largo de muchos días de trabajo, eso también puede ser una distracción, o bien pueden ser distracciones externas. Literalmente el tema de los perros podría llegar a ser una distracción externa, pero pueden haber otras, como por ejemplo alguien que tose, alguien que bosteza, alguien que te mira mal, o cualquiera de ellas. Siempre recordá, el tiempo es ahora y el lugar es aquí. Mientras menos atención le otorgues a esas distracciones, mucho mejor. Todas las distracciones, tanto externas como internas, van a reclamar tu atención, pero sos vos quien va a regular la cantidad de atención que les querés brindar. Ahora, ¿hacia dónde debería estar tu atención? Como lo dije en otro video, hacia tu discurso. A propósito, hablando de otros videos, porque si es la primera vez que me estás viendo, te sugiero que te suscribas en este momento a este canal de YouTube, porque constantemente estoy subiendo contenido de valor para mejorar tu comunicación y llevarla al siguiente nivel. Suscríbete en este momento para mejorar y potenciar esa capacidad de comunicar. Por lo tanto, la destreza mental número 4 es la focalización, y lo importante es distinguir entre los distractores externos y los internos, y luego ir
dosificando la atención o el nivel de atención a cada una de estas cosas. Por lo general, tu atención yo sugiero que la dosifiques directamente hacia el discurso y hacia tu conexión con las personas. Destreza mental número 5, la gestión de las emociones o dominar la ansiedad. Como explico en mi libro, Rompan las cadenas del miedo, el miedo a hablar en público tiene una base por lo general común en todas las personas, que es el temor a ser rechazado. Sí, te da vergüenza ser rechazado. Y en el momento que lo aceptes, recién vas a poder empezar a trabajar esto. Es algo que se puede solucionar, es algo que se debe solucionar, y de hecho el miedo a hablar en público en algún momento va a desaparecer por completo. Sin embargo, si sentís ansiedad, es prioritario que puedas resolverlo cuanto antes y gestionar esas emociones. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Te voy a dar algunos consejos muy sencillos. Recordá que en este canal constantemente estamos subiendo este tipo de consejos, y sobre miedo a hablar en público ya hice otros videos mucho más específicos. Ahora es solamente un pequeño bocado para que ya puedas empezar a aplicarlo. Además, si llegaste hasta esta destreza mental, que es la última, te aseguro que sos una persona muy comprometida y estoy muy contento de que estés viendo este video hasta el final. Por eso, ¿qué recomendaciones te doy para esta gestión del miedo a hablar en público? En primera instancia, prepararte bien. Sí, yo sé que mucha gente me dice yo me preparo bien y al final cuando llego no me acuerdo lo que tengo que decir o no sigo mi planificación, etc. No importa, prepararse bien es mucho mejor a no prepararse. Como dice Eisenhower, tener un mal plan es mejor que no tener plan. En segundo lugar, amigarte con los nervios, amigarte con el miedo. El miedo es un compañero de viaje que en algún momento se va a ir. Mientras sea tu compañero de viaje, no podés pelearte con él, no te lo sugiero, abrázalo, camina junto a él y cuando llegue la hora de despedirse, simplemente abrázalo y que se vaya. Pero por lo pronto, no te enfrentes al miedo como si fuese un enemigo y no te culpes por tener miedo porque es algo normal. Y por último, respirar correctamente. Hacer una buena respiración es parte fundamental para gestionar la ansiedad y el miedo. La respiración que te sugiero es la respiración diafragmática, que ya la hemos hablado en otros videos, pero implica respirar de manera tranquila y enviar el aire hacia el abdomen. Finalmente, para esta quinta destreza mental, que es el manejo de la ansiedad y la gestión de las emociones, hay una frase que me encanta, que es una frase que viene del deporte, que dice lo siguiente: que las mariposas vuelen en fila. ¿Vieron que cuando uno está muy nervioso o con mucho miedo siente mariposas en el estómago? Bueno, es normal que ellas estén ahí, pero sos vos quien debe hacer que esas maripositas vuelen en fila. Estas son las 5 destrezas mentales que todo gran comunicador debería dominar. Si querés aprender mucho más acerca del arte de hablar en público y de cómo debe ser la mentalidad de un gran comunicador, suscríbete a este canal, activa la campanita y estate muy atento porque voy a dar muchísima información y se vienen muchísimas sorpresas para toda la comunidad. Así que no esperes más, anda a suscribirte y a activar la campanita. Y nos vemos próximamente. Soy el profesor Maximiliano y quiero que cumplas tu sueño de hablar en público.